¿Por qué Cristo no bajó de la cruz? Este es el tema del mensaje de hoy. La base bíblica se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 27, versículos del 39 al 42. Leo la palabra del Señor. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué lo mantuvo sujeto a la cruz? Después de las injurias, después que la gente lo emplazaba diciendo: desciende de la cruz, ¿qué lo mantuvo allí? ¿Fueron los clavos? ¿Fue la guardia al pie de la cruz? Creo que la respuesta está en la palabra del Señor. Y lo primero que voy a mencionar es que Jesucristo se mantuvo sujeto a la cruz, no bajó de ella por la obediencia. Dice la palabra del Señor allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte. La muerte era la expresión máxima de la obediencia al Padre, obediente al plan de salvación. Dice también la Escritura ahí en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos en la palabra del Señor la obediencia, no solamente en la cruz, sino desde antes. La disposición a ser obediente, a servir, estaba en Jesucristo. Por lo tanto, ante la pregunta: ¿qué mantuvo a Jesucristo atado a la cruz? ¿Por qué no bajó de ella? La primera respuesta está allí: porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una segunda razón que le voy a dar tiene que ver con nosotros. La primera, la que acabo de mencionar, se podría decir que es la verticalidad, es ese palo vertical de la cruz que de alguna manera lo unía al Padre que estaba en los cielos. Pero había otro palo que estaba horizontal y ese nos unía a nosotros. Y cuando hablamos de la horizontalidad de la cruz, estamos hablando del amor de Cristo. La obediencia lo unía al Padre. La obediencia no lo dejó bajar de la cruz. Pero también podemos decir que el amor a nosotros no lo dejó bajar de la cruz. Dice la Escritura allí en Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo no bajó de la cruz porque nos ama. Él nos amó con amor eterno, amor incondicional. Y no solamente Él dice: yo les amo, sino también ejemplo les doy. Como lo dice la Escritura: andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice también la Escritura ahí en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por lo tanto, ante la pregunta: ¿por qué Cristo no bajó de la cruz? La respuesta está. La respuesta es: porque fue obediente hasta la muerte, pero también por amor a nosotros. Él sabía que si descendía de la cruz, el plan de salvación hacia nuestras vidas no continuaría. Más, el que Jesucristo continuara en la cruz nos hace salvos, nos da esta oportunidad inigualable de, por medio de Él y de su sacrificio, alcanzar la salvación. Cristo le ama, Cristo nos ama. Para Jesucristo era más fácil bajar de la cruz que mantenerse en ella. La Escritura, lo hemos visto, dice: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es Rey en Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Él lo podía hacer. Dice la Escritura también que cuando se encontraba en el Getsemaní, en el jardín, en el huerto, con sus discípulos y llegaron a apresarle, dice la Escritura también que sus discípulos quisieron oponerse. Pedro se quiso oponer,
Pero Jesucristo dijo: ¿acaso no saben que tengo autoridad para hacer que vengan 12 legiones de ángeles y me sirvan? Jesucristo era 100% hombre en ese momento, pero también 100% Dios. Tenía todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Él podía bajar de la cruz. Lo difícil no era bajar, lo difícil era mantenerse allí. Pero había algo que estaba por encima, que era la obediencia y el amor hacia nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué hubiese hecho usted si hubiese estado al pie de la cruz en ese momento? Cuando Cristo estaba siendo crucificado por nosotros, por la humanidad, ¿qué hubiese hecho usted? Dice la Escritura que la gente que pasaba por allí le injuriaba diciendo: si es hijo de Dios, descienda de la cruz. ¿Qué hubiese hecho usted? Probablemente la respuesta en este tiempo sería: yo no hubiese hecho eso. Yo hubiese pedido que lo bajaran, yo hubiese pedido que no le crucificaran. Sin embargo, la gente que estaba allí era parte también del propósito de Dios. Él tenía que dar su vida, Él tenía que permanecer en la cruz, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. La mayor muestra de amor fue allí, en la cruz del Calvario, donde Cristo dio la vida por usted y por mí. Amémosle como Él nos amó primero. Probablemente no alcancemos a amar tanto como Él nos ha amado a nosotros, pero hagamos el intento. Entreguemos nuestra vida en servicio a Dios. Sirvámosle por gratitud, pero también y por sobre todo sirvámosle por amor. Dios le bendiga.